Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles en esta nueva semana para presentarles una nueva edición de Diálogo Rural TV, en el marco de este último eslabón ya del mes de diciembre, donde estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de las fiestas tradicionales, con algunas lluvias que han venido muy pero muy bien para todo el sector en las diferentes zonas del territorio nacional, mayor acento hacia el norte, ¿no?, que han tenido más suerte que en el centro y el sur del país en cuanto a registros de lluvias, pero de todas formas vienen muy bien para los sectores productivos, donde indudablemente estamos transitando por una primavera de connotaciones desde el punto de vista productivo especiales, porque hemos tenido una buena producción de pasto, un buen desarrollo de los cultivos de verano, por un lado, que se están implantando, y un buen cierre de los cultivos de invierno, que también es necesario que lleguen sanitariamente bien al final de su ciclo, especialmente las cebadas y los trigos. Las colzas ya de alguna forma pasaron a la historia porque de alguna forma ya se han levantado y con buenos rendimientos en general la mayoría de ellas. Amigos, con este panorama de lo que está sucediendo en el sector agropecuario, comenzamos este diálogo rural con los siguientes contenidos. Vamos a tener una nueva entrega de lo que fue la gira de la Sociedad de Criadores de Île-de-France del Uruguay, recorriendo en este caso establecimientos del departamento de Tacuarembó, donde estuvimos presentes en la cobertura exclusiva de esta gira de la Sociedad de Criadores de Île-de-France, visitando el establecimiento La Nueva de Horacio González y La Granada de Martín Dualde y familia, allí en el departamento de Tacuarembó. Hablamos además con los técnicos del Secretariado Uruguayo de la Lana, que estuvieron apoyando esta gira y descubriendo algunos aspectos de esta herramienta productiva, como es la utilización de la raza Île-de-France. La semana pasada ya habíamos estado comentando algunos detalles, ahora ponemos foco en estos dos establecimientos del departamento de Tacuarembó. Pero además estaremos hablando de un museo especial que se guarda allí en Sarandí del Chi, en el cuartel Paso del Rey, la memoria de lo que fue la batalla del Río de la Plata y del corazado alemán Graf Spee, que fuera abatido en el marco de la Segunda Guerra Mundial en aguas del Río de la Plata, y donde allí estuvieron presos los militares alemanes que habían participado de esta actividad. Allí en el cuartelillo Paso del Rey. En el marco de la reciente fiesta del Cordero Pesado se realizó una presentación del trabajo que se realiza allí y por otra parte también proyecciones hacia el futuro. Una oportunidad para descubrir otras historias de nuestro país. Amigos, nos vamos a meter en la gira de la Sociedad de Criadores de Île-de-France, que estuvo visitando establecimientos del departamento de Durazno y de Tacuarembó. El foco hoy es en el departamento de Tacuarembó. Establecimiento La Nueva de la familia González. Allí estuvimos en el establecimiento de Horacio González y familia, visitando y conociendo detalles de cómo utilizan esta herramienta productiva que es la raza Île-de-France en este establecimiento ubicado en el departamento de Tacuarembó. La estancia nueva se encuentra ubicada en el paraje Guaycurú, cuarta sección del departamento de Tacuarembó. Es socio de la Sociedad Uruguaya de Criadores de Île-de-France, con el objetivo de compartir el sistema de producción ovina, analizando los principales indicadores productivos, reproductivos y de manejo del establecimiento. Estancia Nueva es un predio criador de Pole de Hereford e Île-de-France, comenzando con esta raza ovina a partir del año 2010 con la compra de los primeros carneros hasta el año 2013, donde se adquiere un plantel de 11 borregas y un carnero. La base de la majada era de la raza Ron Marsh.
Estancia Nueva ocupa una superficie de 1.084 hectáreas, una superficie destinada al rubro ovino de 800 hectáreas y la carga ovina es de 0,11 unidades ganaderas por hectárea, la carga vacuna de 0,7 unidades ganaderas por hectárea y la relación lanar-vacuno de 1 a 2. La raza Ile-de-France es la raza ovina desde hace más de 15 años, con una orientación productiva de producción de corderos para faena y venta de carneros. En el establecimiento hay 216 ovejas de cría, 27 carneros, 214 corderos y corderas al destete, 74 borregas de reposición, 30 de consumos, totalizando 561 cabezas ovinas. El periodo de encarnerada es del 1 de febrero al 25 de marzo de cada año. Se encierran cada 2 o 3 días. La tasa de señalada ha sido en el 2025 del 99%, en el 2024 de 104%, en el 2023 101% y en el 2022 114%. El manejo general del establecimiento marca un pastoreo directo sobre campo natural, con un plan sanitario completo y rotación de potreros, vacunas de clostridiosis, antiparasitarios, purón y ovaño, y los corderos con ectima y tecnicida, repetición a los 15 días, desparasitación y posterior venta. En la reproducción se utilizan carneros propios y de reposición, en el 2024 de la Granada y en el 2021 de Terra, encarnerada con potreros chicos y se junta en la noche. No se realizan ecografías. Se esquila en octubre con el sistema Tarijay. Como conclusión, en nuestro sistema el ovino es muy importante, ya que independientemente del ingreso por la venta de corderos, carneros y algún vientre, nos provee de 60 a 70 consumos por año, mejora la eficiencia del uso del pasto y reduce las especies indeseables y complementa al rubro vacuno. Este es un establecimiento de basalto superficial, 60 de Coñat, 1.141 hectáreas, de los cuales tenemos 130 forestadas en módulos distintos, lo utilizamos como abrigo y sombra. Nos dedicamos a la cría, ganado bovino, Poly-Hereford, desde 1900. La marca es de 1874, venimos con la patria. Éramos originarios de Rivera, después estuvimos en Salto y desde el 94 estamos en esta zona. Utilizamos el Ile-de-France después de haber tenido otras razas por lo sencillo. Un manejo muy sencillo, una raza muy prolífica, crían bien sus corderos, los vendemos siempre antes del otoño, no especulamos con precios, se van antes del otoño, todos los machos. Las corderas que no son tatuadas, en este momento tenemos alrededor de un 70% de la majada MO y lo utilizamos como un segundo rubro en importancia que nos ayuda, combate de malezas, nos deja un porcentaje importante de consumos para el establecimiento y se venden algunos vientres y algunos carneros. Uh-huh. ¿Exclusivamente ganadería en el establecimiento? Sí, ganadería. Ganadería, hacemos un manejo holístico, trabajamos con pampa oriental, con un manejo rotativo planificado un año antes y vamos manejando en bloques los bovinos y por ende después los bovinos. Uh-huh. Pastoreo rotativo. Sí, en realidad es más bien... ¿Cómo funciona? Mira, nosotros por ejemplo planificamos el otoño-invierno y primavera-verano. Ahí analizamos la dotación estimada que cabe y de ahí la cronología de los cambios. No es rígido, uh-huh. ¿Me explico? ¿Y eso que lleva a ir rotando potreros? ¿Tienen manejo de eléctricos o potreros en lotes? Sí, mira, nosotros hoy tenemos 30 potreros. ¿En cuántas hectáreas me dijo? 1.141. Ajá. La mitad es convencional, de 5 hilos. Ajá. Y después utilizamos eléctricos en el resto. Y
Y a su vez tenemos los módulos como módulo de cría, módulo de recría de vaquillonas, módulo de terneras. Y tenemos una parte que no integra esa parte del manejo holístico, que es un plantel pedigre del cual vendemos 15 toros por año. Ujú. ¿Y eso incluye descansos en el manejo de las pasturas? Un poco cómo funciona, cuánto descansan, o también no es un tema rígido. Sí, el descanso es muy importante. Por ejemplo, en esta época, primavera y verano, las rotaciones son más rápidas. Ujú. En otoño e invierno se enlentecen. Independiente de eso, siempre tenemos reservas, porque no te lo podés jugar, ¿viste? Acá son campos muy susceptibles, es un basalto superficial con algunas partes profundas. Entonces, eso hace que la rigidez no sea tomada en cuenta. ¿Son complicados los veranos acá? Son complicados, tuvimos 2 años muy buenos, los últimos, pero no los podemos tomar como referencia. Y manejo de campo natural. Acá no se utiliza herbicidas, fertilizantes químicos, nada de eso. En la ganadería, ¿cómo funciona el sistema? ¿Es un sistema criador con venta de terneros? Exacto. Criador, venta de terneros, se recrían las terneras, después hay un porcentaje de vaquillonas con el cual nos quedamos, y el otro porcentaje se preña y se vende, o se vende para que lo preñe un tercero. Después se van en otoño los terneros y las vacas falladas. ¿Qué índice de preñez tiene? 87 estabilizado en 40 años. Ujú. Con inseminación, monta natural. Inseminación desde el año 1986 con algunos intervalos, porque cuando cambiamos de Ribera a Salto, ahí nos tuvimos que ordenar, y cuando cambiamos de Salto a Tacuarembó, también. Inseminación artificial que hacen a tiempo fijo. A tiempo fijo este año. Antes Ajá. utilizábamos un protocolo, inseminábamos las primerizas y algunas madres. ¿Y ahora hacen todo? Y ahora tiempo fijo las primerizas y algunas vacas del plantel. Ujú. Y después monta natural. Y después monta natural con destetes temporarios que utilizamos. Mira, ahora te voy a mostrar, por ejemplo, el lote de punta que está allí. Son 160 vacas con 160 terneros. Y día 0 le ponemos tablilla. Al día 4. Y día 17 ponemos tablillas, sacamos el 23. Y ahí aumentamos el porcentaje de toros. Aumentamos un 6%. Hacemos con el lote de punta, después con el lote de cola. Y a nivel de lanares, ¿cómo Bueno, es el trabajo con el lanar? es muy simple. Una encarnerada el 1 de febrero, cortita, 45 días. No nacen en la época más propicia, nacen en invierno. A propósito, para evitar los problemas de miasis. Antes del 25 de agosto se señala todo. Ahí se clasifica algún carnerito que dejamos. Después viene el tatuador del sur y tatuamos un porcentaje de corderas que es siempre mayor al porcentaje de animales que dejamos de refugio. Nos tatúa ese porcentaje de corderas. Ahora estamos en un 70% de MO. Se maneja todo junto en bloque. Borrega y oveja. Exactamente. Cuando esas corderas son tatuadas, sí, aparte. Pero después se maneja con el lote de parición. Todo en campo natural. Todo campo natural. ¿Qué porcentaje reproductivo tiene? Mira, este año pasado fue el peor y anduvimos en 100. Pero tuvimos 117, 108, 110, andamos en un eje de 110. ¿Qué dificultades tiene el rubro ovino? Predadores. Hablamos de... Sobre todo el zorro. Estaba en tercer o cuarto lugar, ahora es una plaga. Caranchos. que hay superpoblación. Imponente. Y después comercialización. La comercialización es un cuello de botella. ¿Y pierden muchos corderos ustedes por los predadores?
Mira, en relación no es que perdamos tanto, pero como la encarnerada 220, 230, donde pierdas 10 o 15 ya es significativo. Ujú. Y decía comercialización, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son las dificultades? Por ejemplo, nosotros encarnerábamos 380, 400 y, y vendíamos tranquilamente un camión completo. Al vender el camión completo, tú te manejas mucho mejor. Con la seca del 22-23 nosotros achicamos un poco la carga de bovinos y a su vez de ovinos pasamos a 220. Entonces, al ser un camión incompleto es un poco más difícil la comercialización. Pero ahora calculo que el año que viene ya vamos a volver a 300 y vamos a quedarnos con. ¿Alienta este nivel de precios que hay hoy en día para el ovino? La verdad que es fabuloso, ¿no? Nunca habíamos tenido. Ujú. ¿Y qué pasa con la lana? La lana es un subproducto de los ovinos de carne. ¿Ustedes esquilan en qué época? Nosotros esquilamos ahora, hace un mes Esquila esquilamos. tradicional. Talijay la vendimos a $1. El año pasado la vendimos a 0,6. Este año pagó el costo de la esquila. El año pasado no pagó el costo de la esquila. Y después, bueno, dependiendo la flechilla en estos campos, esquilaremos los corderos o no. ¿Los corderos cuántos se van? Los corderos se van siempre antes del otoño, independiente de precios. ¿Con qué quilaje? Mínimo 38 en el campo. A campo. A campo natural. Totalmente. ¿Y es un negocio rentable el ovino? Es un buen negocio. Complementa. Nos deja además 70 consumos por año. Es un buen negocio porque de esta manera que nosotros lo encaramos, nos da muy poco trabajo. Y la raza es una raza que da muy poco trabajo. Por ejemplo, fíjate, cara destapada, no tiene deshoje, pare tranquilamente, no tiene problemas de atraque, cría tranquilamente un mellizo y la manejamos en bloque y nos facilita mucho la parte sanitaria. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. No hay dudas de que la firma de Duhalde, de Meco Duhalde, en el centro del país fue importantísima su presencia y su trabajo para el desarrollo de la raza Ile-de-France. En efecto, todos quienes participaron de esta gira marcaron precisamente a Duhalde como referencia en cuanto a las recomendaciones de la utilización de esta raza como herramienta productiva. Y precisamente esta gira 2025 estuvo finalizando en el establecimiento La Granada, que hoy están al frente sus hijos de este establecimiento que tiene una larga historia de trabajo con ovinos en el departamento de Tacuarembó, allí en la zona de Peralta. Con Martín Duhalde, hijo, estuvimos hablando precisamente acerca del establecimiento La Granada. Estancia La Granada, establecimiento de Los Gurises Sociedad Ganadera, propiedad de la familia Duhalde, se ubica en el departamento de Tacuarembó, paraje Peralta, 16ª sección de aquel departamento. 790 hectáreas explotadas con un índice CONEAT de 110, divididos en 22 potreros. Se utiliza la raza Ile-de-France en ovinos y en vacunos Red Angus, con una orientación en ovinos de majadas de plantel más sistema de cría, y en vacunos, cría con venta de terneros machos al destete y terneras de descarte. Antes del 2000, la familia Duhalde estaba vinculada al merino australiano. Desde esa fecha, Martín Duhalde fue pionero en el uso del Ile-de-France en el país, siendo un impulsor de la raza, promocionando su uso en varios establecimientos de la zona. El uso de Ile-de-France para ser utilizado como raza terminal fue amplio en La Granada. Se han comprado nuevamente
ovejas merino, corridal, Ronmage y se han evaluado la utilización de Ile-de-France en dichas majadas. Actualmente el objetivo del establecimiento es ir hacia una majada Ile-de-France pura, terminando de absorber la genética comprada para focalizarse en la producción de corderos pesados. Hoy en día, el 80% de la majada es Ile-de-France MO o Pédrigue. Lo que no se tatúa se destina a venta. 786 hectáreas de campo natural y 10 de verdeos totalizan el uso del suelo del establecimiento. Se manejan 317 ovinos, donde 220 son ovejas y borregas encarneradas, 34 carneros y carneritos, 6 corderos diente dereche, 57 corderas diente dereche. Son los 317 ovinos en el establecimiento actualmente. Además, existe una dotación de 626 vacunos. La dotación es de 0,81 unidades ganaderas por hectárea. El objetivo de mediano plazo con los ovinos es alcanzar todo el pie de cría ovina con Ile-de-France y aumentar la cantidad de ovejas encarneradas a 250. Se buscan animales de buen peso, pero moderados de altura. Las corderas que nacen mellizas se identifican al parto con una M en la caravana. Se descartan animales fallados en la ecografía. En los vacunos se realiza inseminación artificial con detección de celo en vaquillonas y el objetivo es aumentar el pie de cría a 400 vientres y tener todo el rodeo Red Angus en el vacuno. Este campo es de la familia, somos la cuarta generación adentro en este campo y nosotros empezamos acá desde que yo tengo memoria con cordial. Mi padre cambió de cordial al merino, siempre hablando ovejas, ¿verdad? Y del merino desde el año 97, 98 cambiamos a Ile-de-France. Desde ahí no abandonamos nunca más el Ile-de-France, somos enamorados del Ile-de-France. Y bueno, nosotros lo que hacemos ahora somos cabaña que explota la genética de la raza, o sea, vendemos vientres, vendemos carneros, ese es el rubro más importante. Y obviamente después se venden corderos también, que se venden a faena. Me decías que la cuarta generación de acá en este establecimiento, ¿desde cuándo está la familia en la zona? Y desde 1900 y poquitito, desde principio de 1900, de hecho esta estancia es fundada en 1904. Ajá. Y bueno, siempre fue de la familia. La zona hay muchos parientes de nosotros, están por toda la zona. Y bueno, no sé, ¿qué te puedo comentar Y acá hacen explotación de ganadería de ovinos y vacunos. Nosotros tenemos explotación de ovinos, hacemos la cría, vendemos todos los terneros machos en zafra. Después las vacas viejas se sacan, que es el rubro principal. Y después estamos apostando a la oveja, mejoramiento en la genética, poder llegar a cubrir más zonas del país porque tenemos bastante clientes muy desparramados, pero todavía quisiéramos expandirnos más y poder tener más clientes de más partes del país. ¿Son suelos duros acá? ¿Cuál es la característica? Son suelos duros, suelos mezclas, basalto superficial y medio. ¿Trabajan todo campo natural? Todo campo natural, se hace muy pequeñas fracciones de algún verdeo y alguna pradera para darle a comer a los animales, más bien tipo hospital y no como para comida para terminación de animales. El resto es todo campo natural. En la ganadería me decía, hacen cría y venden los terneros. Exactamente. ¿Y la vaca de invernada? Vaca invernada, terneros machos y las hembras que no nos quedamos de reposición también se venden. Y ¿con qué raza trabajan? Tenemos raza Angus, negro y colorado, y estamos apuntando a quedar solamente con Aberdeen Angus colorado. ¿Qué porcentajes de preñez tienen o de destete? Bueno, como te decía antes que tenemos solo campo natural, sí. Estamos siempre dependiendo de qué es lo que nos depara el clima, o sea que venimos muy variados, pero siempre en un 75-78% de preñez en los ganados y después arriba del 100 en las ovejas. ¿Y en las ovejas solo Ile-de-France? Cuando empezamos nosotros la oferta de Ile-de-France era casi nula, entonces compramos unas pocas ovejas de Ile-de-France, un carnero, y a partir de ahí empezamos a absorber todo lo que nos quedaba de cordial y de merino, empezamos a absorber hasta formar solo la raza Ile-de-France.
hoy tengo, que por razones de mercado, 50 ovejas cruzas de varias razas, que estoy apuntando a la absorción de esa raza, de todas las ovejas cruzas que tengo, para lograr una majada de 250 ovejas puras Ile-de-France. Y lo que no es cruza, lo Ile-de-France que tengo está todo tatuado por el sul y son PS, Pedrigue y MO, todo lo que tengo de majada general. No tengo majada común yo. ¿Qué les ha dado el Ile-de-France? Bueno, tiene particularidades que pocas razas tienen. Como raza carnicera nos da una calidad de carne espectacular. El marmoreo de la carne, si bien no es una carne que vos veas una cobertura grasa extrema, tiene su cobertura grasa, pero en la medida justa, y después la grasa intramuscular es espectacular, es una de las características más importantes de la raza. Después tiene una precocidad brutal, que a campo natural, y ahora lo vamos a ver, hay corderos que están nacidos a partir de mitad de agosto, que pesan casi 40 kilos. Un largo de una estacionalidad de cría que te diría que abarca todo el año. Tengo ovejas en noviembre que están encarneradas, y tengo ovejas que están paridas de hace 3 o 4 meses. La amplitud de cría, de la estación de cría de esas ovejas es muy importante. Y una cosa a tener en cuenta para los que conocen de raza carnicera, es una raza que no se tienen que preocupar porque se vaya al campo los vecinos. Una raza carnicera que no pasa alambrado. Y eso lo doy garantido. Le devuelvo los carneros al que me compre y se le pase los carneros al campo al vecino. Con respecto a el periodo de nacimiento, usted me decía que entonces, ¿en qué momento encarneran? Nosotros, yo hace 3 años que me vine a radicar acá en casa. Yo trabajaba en otra empresa. Cuando papá se enfermó, me vine a trabajar acá, me hice cargo del establecimiento hace 3 años y estoy apuntando a encarnerar en abril. Venimos desde enero encarnerando y lo voy corriendo hasta llegar a abril. El año pasado se encarneró en marzo y este año que viene ya voy a encarnerar en abril. ¿Y eso por qué? Si bien la raza Ile-de-France tiene un gran potencial de mellicera, es muy prolífera, cuanto más atrase la encarnerada, aumentás el potencial de tener más cantidad de cordero. Entonces la idea es poder tener, además de potenciar más una de las aptitudes que es la prolificidad de la raza. ¿Y eso por la comida? Por la estación de cría. Cuanto más tarde, todas las razas bovinas son iguales, cuanto más tarde la ovulación y el potencial de tener más mellizos es mejor, es más. ¿Y cómo andan con los mellizos acá? Bueno, nosotros este año sacamos 110%, es decir, perdón, 10% de oveja mellizera. Pero es un año que no les puedo decir con exactitud los números, porque tuve una pérdida por carancho y por zorro extrema. Nunca me había pasado. De 150 ovejas planteleras encarneradas, 43 corderos se me murieron o me los comieron los caranchos. Y es un porcentaje muy alto, ¿no? Sí, casi el 30% de los corderos me los mataron los caranchos. Y les diría, la única forma que veo posible de cambiar esa realidad es con parideras. Y bueno, no sé si no tenemos que apuntar a controlar la aparición en la vuelta a las casas. ¿El flagelo es solo caranchos? Carancho y zorro. ¿Y zorro? Acá no hay grandes depredadores como chancho y eso no hay, pero zorro y carancho. Y te diría que en 90% carancho. Los corderitos estaban naciendo y los caranchos se los comían al pie de la madre, volteaban el cordero las ovejas y los caranchos se lo comían. ¿Y a qué se debe tanto carancho? Ustedes que bueno han estado toda la vida en la zona. Bueno, es que no me animo a decir una teoría de por qué hay tanto carancho, pero que sin duda hay más que lo que hubo siempre. Es extraordinaria la cantidad de carancho que hay. ¿Y hay que acostumbrarse a convivir con eso entonces? Bueno, y hoy no tenemos los mecanismos. Hoy no hay los mecanismos. Primero que es una especie que está protegida y no hay forma. Te diría que capaz que traer las ovejas a parir en los corrales, hacer parideras y que los corderitos salgan duros al campo, podría ser. En el momento que afloja el carancho es cuando empieza la aparición de la vaca, que los caranchos hacían el hambre con placentas y otras osamentas, entonces por ahí se dejan de matar a los corderitos, pero si no, es muy complicado. Y tengo el relato de muchos vecinos de la zona que han tenido exactamente el mismo problema. ¿Ese es el principal flagelo que tiene el ovino hoy? Bueno, yo no me puedo quejar del abigeato porque en mi zona
es porque somos vecinos todos conocidos, porque el pueblo no está muy cerca, no tenemos problemas graves de abigeato. Que no los dejo de reconocer porque hay otras partes del país que están muy complicadas. Nosotros en este momento no tenemos graves problemas de abigeato, y perros tampoco. Para nosotros, caso puntual, los depredadores son el principal, la principal razón por la cual no tenemos muchos más corderos. Con respecto al ovino, hoy el momento que está viviendo, con los precios que se están viviendo actualmente, ¿eso incentiva al productor a recuperar el stock? Sí, el momento de hoy, si me decía el momento de hace 15 días, es diferente al momento de hoy. Siempre los productores no quisimos tener una producción de corderos a $150, siempre quisimos tener un mercado parejo, es decir, si vos tenés un cordero que te garantizan que los podés vender todos los años, estabilidad. a $80, si vos tenés estabilidad, el rubro ovino crece. Y otro de los cuellos botella que tiene la producción del ovino es qué haces vos con las madres viejas. Hoy, por ejemplo, si tu oveja es muy grande, no la quieren. Si es muy gorda, tampoco la quieren. Entonces vos tenés este cuello botella en la producción que no sabés qué hacer con la producción, porque no te la podés comer toda vos. Entonces, ¿qué haces con esa majada? Con las ovejas, con el 10% de oveja vieja que te salen todos los años. Ahí está otra de las trabas para poder hacer crecer el ovino. Y ni que hablar el marketing, ¿no? Que se hable de carne ovina, que se den recetas de carne ovina, que te expliquen cómo es la mejor forma de acondicionar la carne ovina. Todas esas cosas seguramente ayuden al mercado a tener más ovejas. ¿Es posible? Creemos que es posible. Creemos que es posible. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. La raza Ile-de-France es una herramienta productiva en la ovinicultura que tiene muchos desafíos por delante, pero que además hoy está pasando por un buen momento, ya sea en el balance carne-lana o lana y carne conjuntamente. Lo hablábamos y analizamos algunos aspectos a tener en cuenta y desafíos que tiene el rubro ovino con alguien que viene de familia de la ovinicultura, que además es técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana y que tiene metido hasta el tutano lo que es la producción ovina. El ingeniero José Ignacio Aguerri. Bueno, creo que tuvimos una muy linda gira, bien interesante. A mí me gustó mucho ver que tenemos sistemas que eran completamente diferentes. Empezamos a la mañana viendo un sistema que tenía una venta de corderos con directo del consumidor. Para ello explotaba una fortaleza de la raza, que es tener una estación de cría larga y por lo tanto tenía los carneros todo el año con las ovejas, pero un sistema muy, muy sencillo que señalaba más del 110%, 120% en los últimos años. Eso le representaba sobre el área que efectivamente estaban utilizando los ovinos entre el 25 y el 50% de los ingresos, y me parece que da muy buen testimonio de las posibilidades que tiene el rubro para esos sistemas. Creo que también después vimos en el establecimiento de Horacio González un sistema que puede llegar a ocupar un número importante de ovejas. Estos sistemas que tienen entre 0,3 y 0,4 ovejas encarneradas por hectárea y venden cordero precoz de 7 meses también son muy rentables y muy prácticos. Están sobre todo fundamentados en lo que es la producción de carne, y en ese sentido creo que vi gratamente productores que están empezando a reconocer en forma seria e importante que estas razas están focalizadas en la producción de carne, que la lana es un subproducto en estos sistemas, que hay que tratar de esquilar lo más barato posible para evitar tener algún costo asociado a este producto, pero si lo hay el costo de esquilar no es ningún problema. El problema es y preocuparse por tener buenas señaladas, por vender corderos que tengan buen valor a través de un buen peso, y eso es lo que realmente motiva y mueve estos sistemas. Ese es el foco que tenemos que mirar.
después de haber dicho tantas veces en tantas jornadas que había que empezar a mirar esto, llena un poquito de satisfacción ver que el principal motivo, motivo de la rentabilidad ya está siendo entendido, que es esto. En Ile-de-France encontramos muchas otras ocasiones, giras, charlas, algún justificativo que era una raza de lana blanca, que por eso era importante también como su utilización de raza carnicera. Si bien eso es correcto, no está mal, pero la plata se va por la carne, y la carne es señalada y la carne es peso de venta, y por lo tanto es satisfactorio empezar a ver ese tipo de cosas. También vimos en La Granada un establecimiento el cual está vinculado a la raza casi que desde que vino a Uruguay, y por lo tanto fue muy bueno también ver la calidad de los animales, los objetivos de selección, cómo intentan mejorar para alcanzarlo y cómo eso puede tener un impacto. Y en la charla que compartimos al final también fue muy relevante ver cómo muchas de las características que se aprecian de la raza tienen cierto respaldo en la bibliografía internacional, y también algunos puntos de mejora que tiene la sociedad de criadores, como reforzar sus propias evaluaciones genéticas para poder identificar esos animales que son mejores productores de carne, con mejor calidad de la misma y mejores características como madres. Entonces creo que va por ahí. Esta conversación es parte de un proceso de construcción de pensamiento asociado a una raza, de compartir información y de proyectar el futuro, y me gustó ver cómo a lo largo del día vimos los sistemas comerciales y también vimos la cabaña que tiene que abastecer esos sistemas comerciales, y está bueno esa interacción, ese baño de realidad entre lo que deseo vender y lo que el otro necesita que yo le venda. Y eso creo que está bueno, es una linda actividad, y esperemos que tenga impacto en las decisiones de la sociedad de criadores. Con respecto a los ovinos, estamos hablando de razas carniceras, también hay especialidad en otros ámbitos en cuanto a razas laneras. ¿El Uruguay tiene que ir hacia sistemas de objetivos que estén determinados hacia uno u otro sector, o también hay cabida para el doble propósito? El doble propósito en Uruguay, o le ponemos una definición de número importante, o sea, algo que digamos, bueno, ¿qué es un sistema de doble propósito? O es un término que directamente conviene dejar de usarlo. El término doble propósito surgió hace más de 100 años, cuando se introdujeron las primeras razas que podían cumplir con vender una lana vendible y conseguir vendiendo un producto de carne atractivo. Durante mucho tiempo se entendió que eran sistemas que tenían que tener ingresos equilibrados entre carne y lana. Es difícil responder, pero a mí me gusta igual jugármela con una respuesta. Yo entiendo que aquellos productores que quieran tener un ingreso significativo por lana, llamémosle por lo menos el 50% de los ingresos, tienen que ser productores que estén abocados a las producciones de lanas finas por debajo de las 20 micras. Esos son los que realmente tienen un sistema rentable donde la lana significa más del 50% de sus ingresos. Entonces, afuera de eso, para tener rentabilidad hay que tener una buena producción de carne en forma obligatoria. Cuanto más alto es el diámetro de lana, más obligatoria es. Pero la barrera está bastante más cerca de los de las 20 micras de lo que uno cree. Entonces, capaz que la palabra más correcta es empezar a transformar muchos de esos términos doble propósito en términos maternales, en razas que usemos como maternales debido a su buena aptitud para producir corderos con un peso moderado, lo cual es importante, asociado sin lugar a dudas en forma beneficiosa al cruzamiento con razas carniceras terminales, es lo que va a dar, me parece, la mayor rentabilidad. Yo creo que estamos en ese pleno proceso de cambio. Yo creo que no era tan fácil verlo 20 años atrás, porque en forma autocrítica podríamos pensar, bueno, ¿por qué no dijimos esto 20 años atrás? Y 20 años atrás el kilo de cualquier lana valía bastante más que un kilo de cordero en el gancho. Un kilo de cordero en el gancho podía valer 70 centavos, $1, $1.30 en el gancho, y el kilo de lana media valía $3-4. Las lanas finas valían 4 o 5, las lanas más gruesas valían por lo menos $2. Entonces no era tan fácil con esas relaciones de precios estar avisorando que la producción de carne tenía que ser prioritaria en estos sistemas.
Lo que sí ve es que debido a la trayectoria que ha tenido el mercado de la lana y también sobre todo de la carne en los últimos 15 años, el mensaje hay que cambiar. Y el mensaje que tenemos que transmitir es: buenos ingresos por lana tienen que estar asociados a ese tipo de producción de esas lanas en particular, y el resto de las opciones genéticas tiene que estar abocada a la producción de carne. La producción de carne es, en primer lugar, un adecuado peso de venta y una adecuada señalada. Cumpliendo eso, la producción de carne aumenta. Sin lugar a dudas, el peso de venta, por ejemplo, aumenta con la utilización de razas carniceras terminales y aumenta el negocio. Pero creo que lo que antes llamábamos doble propósito tiene que transformarse en un concepto de soy productor de carne con mi raza maternal de toda la vida, sumamente adaptada al Uruguay, quizá cruzando buena parte de ella con razas carniceras terminales, pero el 70 al 80% de mis ingresos, por lo menos, van a venir por la carne, para tener un sistema rentable, porque de repente tengo unos ingresos equilibrados entre carne y lana, pero son tan bajos que solamente cosecho lana. Saliendo de lo estructural, desde el punto de vista productivo, ¿cómo estamos transitando esta primavera en el ovino? Bueno, tenemos una primavera que es bastante mejor que la del 2024 y la del 2023, eso sin lugar a dudas. Y esas últimas 2 primaveras fueron muy desafiantes, sobre todo para el desempeño de los corderos chicos del pie de la madre. Esta estamos con una primavera bastante mejor. Se ven corderos que tienen mejor desarrollo y peso este año que lo que tuvieron, al menos en términos generales, en promedio, que lo que tuvieron en 2024-2025. Y bueno, esperemos que sea un año de buenas señaladas, porque el país necesita más cordero, el país necesita más ovino, y sin señalada no hay buenos resultados que vayan. Con estos precios que está teniendo hoy el ovino, sí, el productor, y ustedes que están en diálogo permanente con los productores, ¿está tentado a aprovechar estos precios o también se ve tentado a aumentar el número de cabezas en el campo y por lo tanto retener más vientres? Yo entiendo que la segunda es la respuesta correcta. O sea, hay un mayor interés. Sabemos de productores que estructuralmente vendían alguna hembra en lugar de destinarla a frigorífico, la vendían como reposición y ya la están reteniendo. Hay demanda por vientres, nos cuentan consignatarios allegados que hay demandas por vientres bovinos de cualquier raza. Lo que tiene una vuelta me corrigió un profesor en facultad y tenía toda la razón del mundo. Si a la vez en primer lugar es carne, porque todo el sistema bovino tiene que producir carne sí o sí. Y estos precios motivan a cualquiera. Esa es la realidad. Entonces creo que se ve un entusiasmo generalizado mejor, asociado a que estamos viendo problemas serios en los campos por no tener ovinos. Entonces, bueno, si hay problemas en los campos por no tener ovinos y los precios son cada vez más atractivos, la rentabilidad del rubro no está en duda, claramente hay más interés, sí, por retener vientres o por comprar de repente alguna majada para poder armar algo comercial. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Amigos, vamos a cambiar totalmente el ámbito de la información ahora en el devenir de este programa, porque en el marco de la última fiesta del Cordero Pesado, la 26ª edición desarrollada en Sarandí del G, se presentaron aspectos que tienen que ver con un ícono que hay en Sarandí del G y del cual no todos conocen la historia, que se puede recrear en el Museo del Cuartelillo Paso del Rey. Un cuartelillo histórico situado a escasos kilómetros de la ciudad de Sarandí del G y que allí guarda memorias, testimonios e historias de aquellos militares que estaban integrando el plantel militar alemán del corazado Graf Spee, que fue abatido en el marco de la batalla del Río de la Plata en las aguas rioplatenses en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Instancia que acercó la Guerra Mundial precisamente a nuestro país como nunca antes lo habíamos tenido. Y a partir de ahí, los alemanes que fueron
detenidos fueron puestos en ese cuartelillo, en custodia del ejército uruguayo, en el cuartelillo Paso del Rey. Allí quedaron recuerdos, memorias y muchas historias que aún hoy siguen vigentes y que por otra parte es una instancia para poder ir, visitar, recorrer, informarse y además hay proyecciones también para seguir trabajando con estos datos históricos. Y hoy en día lo que tuvimos es la oportunidad de la inauguración de la muestra de lanzamiento del Museo Batalla Río de la Plata. En esta oportunidad se dio una breve disertación sobre el tema, conjuntamente con lo que es muestra del documental de la época en las 2 reparticiones de nuestro museo. ¿Es visitado asiduamente el museo? Digo, la experiencia de todos los días, ¿viene mucha gente a verlo? Generalmente viene casi todos los días, está abierto a todo público. Se coordina muchas veces también diferentes tipos de excursiones de diferentes partes del país, ¿verdad? Hoy se hizo una apertura también de la cava de vino. Bueno, en esta oportunidad también, conjuntamente con lo que fue la muestra de lanzamiento del documental, tuvimos la oportunidad de reinaugurar lo que es la cava de vino de la unidad, con una muestra de diferentes empresas locales, digamos, combinado también conjuntamente con las diferentes actividades de lo que es la fiesta y los festivales del Cordero Pesado. Es algo que, despierta la atención del público, ¿verdad? Llama mucho la atención porque esta cava de vino tiene mucha historia. Después les voy a invitar a que hagan un pequeño recorrido para que puedan apreciar los diferentes tipos de vino y principalmente la estructura de la misma. ¿Qué fue? ¿Un aljibe fue en origen? Antiguamente esto era un aljibe que lamentablemente con el deterioro se fue echando a perder y lo que tratamos de hacer fue reinaugurarla. Se le puso un poco de cariño y demás y quedó, el día de hoy la pudimos reinaugurar. ¿Y va a estar habilitada también para aquellos que vengan al cuartel a visitar? Va a estar habilitada por esta semana, enmarcada de lo que es el Festival del Cordero Pesado también, para que todos aquellos que quieran venir, tanto a visitar el museo como a visitar la cava, lo puedan hacer. Remate de los retazos. 17 toros de Pedrigue Aberdeen Angus se vendieron entre $3.600 y $6.960 a un promedio de $4.864. 5 toros Pedrigue Inscripto Red Angus entre $3.600 y $5.880 a un promedio de $4.752. En total fueron 22 toros Pedrigues Aberdeen Angus entre $3.600 y $6.960 a un promedio de $4.838. 12 toros SA Angus se vendieron entre $3.600 y $4.680, el promedio $3.920. 50% de un pack de ternero de generación 2025 a elegir, valor 100%, $21.600. 45 vaquillonas SA preñadas entre $1.524 y $1.620 a un promedio de $1.588. 29 vaquillonas preñadas, $1.464. 25 vaquillonas, $1.500. 100% de ventas. Remataron Coco Morales y Zambrano y compañía. 66º remate anual de El Paraíso de Bordaberry en la Sociedad Rural de Durazno. 44 toros de Pedrigue entre $3.000 y $11.520 a $5.187 de promedio. 10 toros puros por cruza entre 2.760 de mínimo, 4.440 de máximo, 3.168 de promedio. En total fueron 54 toros que se vendieron entre 2.760 de mínimo, 11.520 de máximo, 4.813 de promedio. Remataron Andrade Rodríguez Limitada y Mega Agro. Remate de El Refugio. 7 toros Pedrigue Inscripto Red Angus entre $3.720 y $4.620 a $4.089 de promedio. 28 toros de Pedrigue Aberdeen Angus entre $3.000 y $4.500 a $3.557 de promedio. Un toro puro controlado Red Angus $4.200. 9 toros puro controlados Angus entre $3.000 y $3.720 a $3.133. En total fueron 45 toros que se vendieron entre $3.000 y $4.620 a $3.569 de promedio. 100% de ventas. Remató el escritorio Zambrano y compañía.
12º remate anual de Buen Abrigo, en la propia estancia. Los toros se vendieron entre 2.880 de mínimo, 6.000 de máximo, 4.076 de promedio. Los vientres entre 1.680 y 2.124 a 1.965 de promedio. Las terneras entre 1.020 y 1.320 a 1.190 de promedio. Remataron los escritorios Aramburu y Juan Vera SRL, 100% de ventas. Estancia Las Rosas en la Rural de Florida. 31 toros Pedrigue inscripto Red Angus entre 3.600 y 9.600 dólares a 5.313 de promedio. 23 toros Pedrigue inscriptos Angus entre 3.960 y 5.400 a 4.780 de promedio. En total fueron 54 toros entre 3.600 y 9.600 dólares a 5.080 de promedio. 9 vaquillonas Red Angus preñadas, 2.760 dólares. 14 vacas Red Angus preñadas entre 1.320 y 6.000 dólares a 2.675 de promedio. 17 vaquillonas preñadas entre 1.320 y 2.640 a 1.899 de promedio. 12 vacas preñadas entre 1.320 y 2.100 dólares a 1.693 de promedio. 5 vaquillonas entre 1.380 y 1.560 a 1.428 de promedio. Una vaquillona Red Angus, 1.380 dólares. En total fueron 58 vientres Angus entre 1.320 y 6.000 dólares a un promedio de 2.123. 100% de ventas, remató el escritorio Zambrano y compañía. Remate Pedrigue de producción de La Milagrosa. 24 toros de Pedrigue entre 2.880 y 4.800 dólares a 3.405 de promedio. 14 toros SA entre 2.640 y 4.200 dólares a un promedio de 3.026. En total fueron 38 toros entre 2.640 de mínimo, 4.800 de máximo, 3.265 de promedio. 10 vaquillonas preñadas entre 3.000 y 7.320 a 4.056 de promedio. 5 vaquillonas vacías entre 1.560 y 2.640 a 2.328 de promedio. En total fueron 15 vientres entre 1.560 de mínimo, 7.320 de máximo, 3.480 de promedio. 100% de ventas, remataron los escritorios Victorica y Asociado y Zambrano y compañía. Venta online de los Limousin y Limangus de El Viejo Pancho de Severi. Los toros Limangus entre 2.640 y 3.840 a 3.024 de promedio. Los toros Limousin entre 2.400 de mínimo, 4.080 de máximo, 3.360 de promedio. Remató y vendió el escritorio Zambrano y compañía. Remate de El Rebenque, 13 toros Red Angus entre 3.420 de mínimo, 6.120 de máximo, 3.877 de promedio. 28 toros Angus entre 2.760 de mínimo, 4.320 de máximo, 3.107 de promedio. En total fueron 41 toros entre 2.760 y 6.120 dólares a un promedio de 3.351 dólares. En los vientres, 30 vaquillonas entre 1.344 y 1.452 dólares a 1.398 de promedio. 31 terneras entre 1.560 y 1.848 a 1.737 de promedio. En total fueron 61 vientres entre 1.344 y 1.848 dólares a un promedio de 1.570 dólares. 100% de ventas, remató el escritorio Zambrano y compañía. Remate Angus de Capela, 24 toros Pedrigue inscripto entre 2.940 dólares y 3.840 de máximo, 3.278 el promedio general. Además, 8 vaquillonas de Pedrigue entre 1.680 y 1.860 a 1.802 de promedio. 25 vaquillonas SA, 1.260 dólares. En total fueron 33 vientres entre 1.260 y 1.860 dólares a 1.391 dólares. 100% de ventas, remató el escritorio Zambrano y compañía. Remate de San Gregorio Ganadera. Los vientres,
3 vaquillonas Red Angus preñadas entre 4.200 y 5.280 dólares a 4.600 de promedio. 13 vaquillonas preñadas entre 3.000 y 5.040 dólares a 3.923 de promedio. Una vaquillona abierta 5.580 dólares. En total fueron 17 vientres Angus de Pedrigue entre 3.000 y 5.580 dólares a 4.140 de promedio. 6 vaquillonas Red Angus preñadas entre 2.400 y 3.000 dólares a un promedio de 2.560. 29 vaquillonas preñadas entre 1.800 y 2.160 a 1.947 de promedio. 100 terneras entre 1.140 y 1.260 dólares a 1.191 de promedio. En total fueron 135 vientres SA entre 1.140 y 3.000 dólares a 1.414 de promedio. 15 vaquillonas preñadas Pedrigue inscripto Hereford entre 1.860 y 2.640 dólares a 2.065 de promedio. 14 vaquillonas preñadas HS entre 1.740 y 2.160 dólares a 1.890 de promedio. En total fueron 29 vientres Hereford entre 1.740 y 2.640 dólares a 1.980 dólares de promedio. Una elección del 50% de la generación 2025 en 9.000 dólares. 4 paquetes de embriones entre 2.640 y 3.240 dólares a 2.910 de promedio. En los toros, el 50% de un toro de plantel valor 100%, 40.800 dólares. 32 toros Pedrigue inscripto entre 3.360 y 6.240 dólares a un promedio de 4.247 dólares. En total fueron 33 toros Aberdeen Angus de Pedrigue entre 3.360 de mínimo, 40.800 de máximo, promedio general 5.355 dólares. 20 toros SA entre 3.000 y 4.560 dólares a 3.408 dólares. 11 toros Red Angus SA entre 2.640 y 3.840 dólares a 3.273 de promedio. En total fueron 31 toros Angus SA entre 2.640 y 4.560 dólares, promediando los SA 3.360 dólares. 7 toros Pedrigue inscripto Hereford, Poled Hereford, entre 3.000 y 4.800 dólares a 3.617 de promedio. 10 toros HS entre 2.640 y 3.360 dólares, haciendo un promedio de 3.060 dólares. En total fueron 17 toros Poled Hereford entre 2.640 y 4.800 dólares a 3.289 de promedio. 100% de ventas remataron los escritorios Coco Morales y Zambrano y compañía. Remate de los Nogales de la Turmalina Sociedad Anónima, 100% de ventas. 26 toros Angus Pedrigue inscripto entre 3.000 y 4.560 dólares a 3.762 de promedio. 48 vientres entre 1.416 y 1.776 dólares a 1.644 de promedio. 100% de ventas con Campo Cierto, Mega Agro y Escritorio Julio César Rodríguez Ramos Negocios Rurales. Remate de La Empastada. Cabaña La Empastada en Durazno vendió a 2.833 dólares de promedio, 4.920 de máximo, 2.160 de mínimo, 100% de ventas, 50 toros en su último remate, con Víctor Velasco, Negocios Rurales. Amigos, estamos poniéndole punto final a esta edición de Diálogo Rural TV correspondiente a esta semana. En una semana vamos a venir con otros contenidos, otras historias para seguir compartiendo en este programa desde el centro del país que tiene que ver con la producción agropecuaria, con la ruralidad y con la comunicación que generamos semanalmente desde Durazno. Les agradecemos muchísimo por la atención dispensada. Con mucho gusto, en 7 días, una nueva entrega. Hasta entonces.
Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.